Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Hola, saludo cordial a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad y su emisora en Internet CES Radio. También recuerdo a los oyentes que la facultad cuenta con el programa de Geopolítica. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos de actualidad de la región y el país. Este programa se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio y no sería posible sin la colaboración de Adriana Urrego y David Bentan de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-Radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre la responsabilidad médica y el dictamen pericial en torno a esa responsabilidad. Y para eso contamos con un invitado muy especial que hace parte de nuestra comunidad universitaria, el profesor Leomario Toro Cortés. El profesor Leomario Toro Cortés es abogado de la Universidad CES, especialista en responsabilidad civil y seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana, aspirante a magíster en Derecho con línea de profundización en responsabilidad civil de la misma universidad, director del CENDES, Centro de Estudios en Derecho y Salud de la Universidad CES y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Profesor Leomario, bienvenido. Atento saludo a todos los oyentes y muchas gracias, doctor José David, por la invitación. Bueno, en este universo de la responsabilidad médica hay muchos asuntos que son posibles de tratar y yo quisiera aprovechar la experiencia y la condición que usted tiene, tanto desde el mundo de lo académico como desde la posición de director de una institución tan reconocida en el marco del dictamen pericial en aspectos de salud como lo es el CENDES. Y por eso yo creo que no nos va a alcanzar el programa para abordar muchos temas, pero va a arrancar por lo más básico y es ¿dónde encaja la responsabilidad médica en el mundo de la responsabilidad civil actualmente? El tema de la responsabilidad médica ha sido tratado por muchos autores desde hace largos años y principalmente han definido este tipo de responsabilidad dentro de la responsabilidad subjetiva. Hay unas clasificaciones de la responsabilidad civil que atienden a la forma en que deben demostrarse los daños, a cómo debe hilvanarse estos con la culpa, y es principalmente esta fuente, es decir, el hecho ilícito, el que le da tinte subjetivo a la responsabilidad civil y en este caso a la responsabilidad médica. Por otra parte, también existen clasificaciones como por ejemplo la responsabilidad contractual y la extracontractual, las cuales no son ajenas a la responsabilidad médica en particular. Principalmente hablamos de responsabilidad contractual cuando existe incumplimiento de un contrato, verbi gracia, un contrato de medicina prepagada, la afiliación que por mera legalidad pues, deben tener todos los ciudadanos. Y responsabilidad extracontractual, aquella en la cual no media un contrato. Sin embargo, el hecho de que sea extra o contractual no quiere decir que excinda o se ajene de lo que es la responsabilidad subjetiva a la cual debe estar adherida la responsabilidad médica. Le pregunto, profesor Leomario, usted menciona dos universos de la responsabilidad. Muchas personas cuando tienen alguna situación de responsabilidad civil en torno a asuntos médicos tienen la duda de a quién es al que se demanda, ¿cierto? Si van a ser responsable al médico tratante, si van a ser responsable a la IPS que tiene un contacto con ese médico o a la EPS o en el caso, por ejemplo, de que sea un servicio particular a la clínica,
si hay alguna cadena o extensión de responsabilidad. Yo quisiera que nos hablara un poquito sobre eso, cómo se dan esos niveles de responsabilidad cuando se da un problema médico en la atención. Efectivamente, la cuestión no es serena, existen problemáticas en torno a la jurisprudencia relacionadas con el objeto de la cuestión que usted plantea. Principalmente, pues los servicios de salud son prestados por médicos que igualmente están contratados o están prestando los servicios a una IPS, que es una institución prestadora de servicios de salud, la cual a su vez pues también tiene un contrato con una EPS, que es la que, digamos, reúne o recauda todos los dineros para que el servicio pueda brindarse sin ningún inconveniente, y quienes garantizan definitivamente la calidad en la prestación de estos servicios de salud. Pero para satisfacer la pregunta que usted plantea, pues obviamente debe demandarse en el área privada o en el área ordinaria, es decir, la jurisdicción civil, a las personas que están dentro del contrato. Me explico. Si existe un contrato de afiliación con la EPS X y es esa EPS la que debe garantizar la prestación de los servicios de salud, pues a ellos es a quien realmente deben demandarse. Estos, a su vez, también tendrán unos contratos con su IPS, que es la que directamente presta el servicio, quienes además también tendrán un contrato con un médico. Pero la jurisprudencia ha tratado de sanar un poco el inconveniente de saber si se demanda contra o extracontractualmente a estos últimos que acabo de mencionar. Y ha dicho que cuando existe unidad de materia, es decir, el servicio de salud es uno solo, pues es la EPS en definitiva quien debe resolver el problema de si llama o no a los demás, pero obviamente existirá una solidaridad para que se responda por estos daños que se causen en la prestación de los servicios de salud. De otra parte, cuando nos trasladamos a la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, al área en la que el Estado debe responder por la prestación del servicio de salud mismo, principalmente las empresas sociales del Estado, quienes son las que ofrecen o brindan esos servicios de salud que requieren los pacientes enfermos, pues la Constitución en su artículo 90 es muy clara en decir que se responderá por el daño antijurídico, y de esa norma es que se echa mano para que de manera extracontractual, por responsabilidad extracontractual del Estado, valga la redundancia, puedan acudirse a reclamarse los perjuicios que se causen. Le pregunto también, profesor, hay unas situaciones en las que mucha gente, incluso pues asesorada también por abogados, ha pretendido interponer las acciones simultáneamente contra, por ejemplo, el médico tratante, la entidad que lo contrata y hasta su EPS, ¿cierto? ¿En esos eventos ha habido alguna evolución en la materia o el tema se ha mantenido en la separación entre lo contractual y lo extracontractual? Sí, lo decía anteriormente, pues todavía hay algunos rezagos de no tener claro dónde o qué clasificación de la responsabilidad debe tenerse para este tipo de acciones. Sin embargo, el Código General del Proceso, en una normativa, pues prácticamente deja sentado que la responsabilidad civil no debe tener esa clasificación y efectivamente se demandará por responsabilidad civil sin importar la clase de si es contra o extracontractual. Perfecto. Doctor, hay un pronunciamiento reciente que conocí por usted sobre la responsabilidad en materia intrahospitalaria, de contagio intrahospitalario, ¿cierto? Quisiera que nos hablara un poquito de eso. Sí, vale la pena y agradezco la oportunidad para pues, brindar unos conceptos relativos y bien interesantes sobre el tema de las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. En un fallo que se ha mencionado es histórico de el magistrado ponente doctor Danilo Rojas Betancourt, que data del 29 de agosto del año 2013, de la sección tercera, subsección B del Consejo de Estado, se plasma o se define que la responsabilidad médica derivada de las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, hoy por hoy la máxima corporación de la Dirección Seccional de Salud o Ministerio de Salud han dicho que estas infecciones ya no se seguirán llamando
nosocomiales o intrahospitalarias, sino infecciones asociadas a la atención en salud, debían tener una característica particular por cuanto el daño que se deriva de recibir una atención de salud no debía ser soportado por el paciente o por la víctima, digámoslo así. Entonces, le da ese cambio abrupto o ese cambio impensado por parte de la mayoría de los abogados y de muchos jueces, que tiene que ver con el traslado de la responsabilidad subjetiva a la esfera de la responsabilidad objetiva. Es decir, un giro completamente drástico para la prestación de los servicios de salud misma. Me explico. Lo normal es que en una demanda el demandante es quien deba demostrar la culpa, demostrar el nexo de causalidad y demostrar el daño que está tratando de imputársele al demandado. En este entendimiento que ha hecho el Consejo de Estado con la reciente sentencia que le menciono, y de allí se derivarían otras más, ha trasladado esa carga probatoria al extremo de la parte demandada, es decir, del prestador de los servicios de salud, lo cual pues irrompe también y de manera, digámoslo, sin fundamentos o infundada, pues deja sin piso lo que se ha construido de vieja data por los doctrinantes que sobre la materia han hecho unos estudios juiciosos. A mí me parece como mucha gravedad la situación que narra. Eso indica, como usted lo ha dicho, un cambio de responsabilidad subjetiva hacia la responsabilidad objetiva. Esa decisión ha tenido ecos en otras decisiones hasta el momento. Primera pregunta, si lo conoce. Y lo segundo es, en este momento se está extendiendo más allá del campo de la responsabilidad intrahospitalaria pues, por este tipo de contagio, o está restringido a este aspecto. Para satisfacer la primera pregunta que me formula, efectivamente esa fue la fuente, esa sentencia del 29 de agosto del año 2013, es como el piso, a pesar de que anteriormente también se habían hecho algunos, o se habían emitido algunos fallos que querían tener como objetivo este tipo de responsabilidad, pero a este es el que más importancia se le ha dado, y obviamente el 30 de abril del año 2014, 7 meses posteriores a la sentencia que le acabo de mencionar, se expide una nueva de la misma corporación, prácticamente con los mismos argumentos, pero un poquito más, digámoslo, que lleva a que la doctrina se cuestione más y que se genere una preocupación mayor. ¿En qué sentido lo expreso? En el sentido de que ya se sale de la esfera netamente judicial y le propone a los entes administrativos del gobierno para que empiecen a crear fondos para que el mismo sistema de salud pueda cubrir este tipo de demandas, porque se ve o se avisora que realmente pues van a ir en incremento y que con toda seguridad se continuará condenando a hospitales principalmente del área oficial o del sector público, porque el Consejo de Estado es quien tramita este tipo de demandas. Quiero hacer una precisión y es la que tiene que ver con el tema de los hospitales privados. Pues hasta el momento a ellos, digamos, los juzga la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, pero pues el temor es que como en medicina el cáncer hace metástasis, en derecho pudiese pasar algo igualmente parecido. Y lo digo en el sentido de que pues, la Corte Suprema de Justicia se ha basado mucho en las decisiones del Consejo de Estado, porque se ha visto, actúa o casi siempre va en adelanto a lo que los jueces civiles deciden. Entonces el temor es que esto pase a la jurisdicción ordinaria y ya sean los hospitales privados también quienes sean objeto de condenas por este tipo de situaciones. Además de esta nueva situación que ocurre en materia de responsabilidad, yo quisiera que usted nos comentara algo que ya se volvió como un mito urbano, que uno no sabe qué tiene de cierto y qué no, más desde su perspectiva como experto en responsabilidad.
y es si existe en verdad alguna diferencia entre la responsabilidad que tiene un médico que atiende, por ejemplo, una cirugía estética a un médico que atiende una cirugía que tiene que ver con el tratamiento o curativo paliativo de algún mal. Por ejemplo, pues un médico que va a hacer un trasplante o algún procedimiento quirúrgico para mejorar la salud de una persona, frente al médico que lo está haciendo para mejorar la estética de una persona. Claro, también es objeto de problemática permanente, pero no podemos llevar al extremo de que los cirujanos plásticos, estéticos, porque ellos hay que entender tienen unas funciones distintas. Una cuestión es la cirugía plástica estética con fines de embellecimiento y otra muy distinta es la cirugía plástica estética funcional. En la primera estamos haciendo referencia a aquellos eventos en los que alguien desea tener una armonía mejor a la que actualmente comporta. En la segunda estamos haciendo referencia a temas funcionales, a temas, digamos, que afectan la salud desde lo funcional. En este último caso, necesariamente la responsabilidad pues tendría que ser entendida como la de cualquier profesional de la salud que se ampara principalmente en la responsabilidad subjetiva. En el primer caso, en el de la cirugía plástica estética con fines de embellecimiento, la gente o la comunidad ha pensado que este tipo de responsabilidades comportaría una, digamos, obligación que genera, valga la redundancia, una responsabilidad objetiva. Y ya la jurisprudencia, en sentencia del año 2013, a finales, el 5 de noviembre para ser más preciso, en una bella discusión entre los magistrados ponentes, se decide que efectivamente la cuestión de la cirugía plástica estética con fines de embellecimiento no necesariamente era una responsabilidad objetiva, que todo dependía o todo iba a estar centrado en la definición de los consentimientos o en la definición del contrato que se hiciese entre el médico tratante y la víctima, o mejor, el paciente atendido por este médico. Entonces, si el incumplimiento contractual era de tal magnitud que se garantizara un resultado y el médico no lo alcanzara, efectivamente allí estaríamos en presencia de una responsabilidad objetiva por incumplimiento contractual, en una obligación de resultado que no se cumple. Pero si ese contrato deja plasmado que efectivamente el médico se va a comportar conforme a las guías y a la mejor evidencia científica disponible, pero que no se atreve a ofrecer un resultado puntual, pues no pudiera juzgarse en este tipo de responsabilidad objetiva. Aprovecho, doctor José, para hacer hincapié en algo que el Consejo de Estado, y volviéndome un poco al tema de la responsabilidad extracontractual del Estado, en el pasado, 2007, 2008, 2009, también quiso introducir el tema de la responsabilidad objetiva para el tema de la obstetricia. Entonces, en ese estado de cosas se pensó que si un embarazo transcurría normal, el resultado ideal o esperado era que el bebé o el niño naciera en iguales condiciones. Pero eso no es tan simple. O sea, el proceso patológico del embarazo puede transcurrir completamente normal, pero el estado del parto puede tener una serie de inconvenientes que son ajenas completamente a la salud de la madre y ajenas completamente a la prestación de los servicios de salud, y el resultado puede ser inclusive mucho más delicado. Para traer a colación una frase de una reconocida pediatra, Edith Potier, definía que el camino más azaroso que recorre un hombre en su vida es el paso a través del canal del parto. O sea que es un milagro que estemos aquí en esta entrevista. Normalmente el embarazo debe transcurrir normal, el parto ojalá así lo fuese, pero necesariamente no debe darse esa, digamos, esa combinación, esa materialización en ese sentido. Entonces, el Consejo de Estado en ese entonces quiso plasmar la responsabilidad del obstetra también de carácter objetivo,
afortunadamente, y luego de muchos comentarios y artículos científicos sobre el tema, pues el Consejo de Estado pudo replantear y ahorita le deja ya no el tinte de responsabilidad objetiva, sino que si el embarazo transcurre normal, el parto, digamos, se complica y existe un daño posterior a él, entonces allí habrá unos indicios graves en contra de la prestación del servicio de salud, es decir, en contra de los demandados. Y porque, bueno, yo quedo aquí como sorprendido con varias cosas, pero como para recapitular y procesar lo que acaba de decirnos tan importante, lo primero que encuentro es entonces, frente a la cirugía estética, y supongamos que es una cirugía estética que busca ese embellecimiento, ¿cierto? Esa cirugía que busca embellecimiento, entonces sí tendría algo de real lo que salen a decir algunas niñas a la calle, y es que van a reclamar la garantía. Por ejemplo, cuando quizás no encontraron el resultado por ellas esperado. ¿Podría tener algo de verdad eso en cierto aspecto? Es algo, digámoslo, complejo de abordar. Sin embargo, pienso que hay, digamos, un desacierto, porque pues no es lo mismo usted llevar, y le voy a poner un ejemplo del día a día, un vehículo para que le arreglen, digamos, determinada parte del mismo, ¿cierto? Y usted, si ve que el vehículo no funciona o que realmente lo que se le hizo no satisface el interés que usted tenía, pues usted lo puede llevar y solicitar la garantía. Recordemos que estamos hablando de los pacientes, del cuerpo humano, que realmente ello no obedece a la voluntad del médico y mucho menos también a la voluntad del mismo paciente. Le pongo un caso. En un proceso de cirugía estética con fines de embellecimiento, una persona del sexo femenino quiere levantarse su seno, ¿cierto? El busto. El médico obviamente va a tratar de dejarla con la conformidad que ella está buscando, es decir, que la armonía le genere a ella la satisfacción propia digamos, de la búsqueda de esa cirugía. Sin embargo, si esta persona es fumadora y el médico le dice, para poder operarla usted debe dejar de fumar, y ella no lo hace, entonces ella no atiende a unas recomendaciones y obviamente la cirugía no va a ser óptima ni va a tener los resultados esperados. Entonces, allí no se le pueden tener unas exigencias mayores a las del médico a las que éste debe ofrecer, porque recuérdese que el cuerpo humano actúa como tal, es impredecible y necesariamente no deben hallarse unos resultados que la gente desee. Bueno, después de este interesante tema, vamos a pasar después, apenas tengamos una breve pausa, a otros asuntos relacionados con aspectos de la responsabilidad médica y la pericia en torno a esa responsabilidad. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, profesor Lomario, ¿cómo hace una entidad hospitalaria o un grupo de trabajo en salud para demostrar que no tuvo la responsabilidad en una infección intrahospitalaria? Pues dado que es un sistema de responsabilidad objetiva, ¿cómo haría para llevar a cabo esa tarea? Es una pregunta bien importante y bien difícil de responder, porque el Consejo de Estado, en las sentencias que venimos de explicar, ha querido prácticamente definir que una vez materializado el daño, lo equivalente o lo igual sería condenar a la institución de salud que ofrece el servicio y en la cual se contagió o infectó el paciente. En la argumentación que el Consejo de Estado da sobre la carga probatoria, manifiesta que es la persona del demandado quien ni siquiera, demostrando diligencia y cuidado, demostrando cumplimiento a las políticas de atención en salud, puede exonerarse de la responsabilidad. Y manifiesta además
que lo único que pudiese romper el nexo de causalidad ya no es el caso fortuito, porque dice que las infecciones nosocomiales, a pesar de ser irresistibles, son previsibles y que como son previsibles, entonces el nexo de causalidad allí no operaría. Pero introduce el término de la culpa exclusiva de la víctima y dice, lo único que pudiese exonerar al demandado de responder cuando exista un daño derivado de la atención en salud al haberse presentado una infección intrahospitalaria, es que se logre demostrar que el paciente llegó al hospital contagiado. Es decir, una prueba completamente diabólica, si se quiere, imposible, digamos, de acreditar por parte del demandado. Claro, a mí me parece increíble que usted diga eso porque entonces mucha gente es muy indisciplinada en los hospitales, con los controles que hay, por ejemplo, con las visitas, con los horarios, con las comidas, con vectores externos que llegan al hospital. Aún en ese caso habría una presunción de responsabilidad objetiva, porque tendría que ser antes de llegar al hospital, lo que usted está diciendo. Claro, y lo cual, pues, digámoslo, plantea la discusión y la problemática que podemos manifestar a continuación. Y es, no solamente es el hospital quien debe cumplir con todas las garantías de asepsia, de cuidado, de desinfección para que los pacientes no se infecten. Usted muy bien lo refiere y el tema de las visitas también tienen que ser controladas. Una persona entra con un 80% de quemaduras en su cuerpo, quemaduras que realmente propician que esta persona esté en una unidad de cuidado intensivo. Y la ciencia médica ha sido muy categórica y en sus estudios, pues con buenos argumentos, defienden la postura de que estas personas necesariamente se van a infectar, ¿cierto? Entonces, el servicio médico que se le pretende brindar a este ciudadano, a este paciente o a este enfermo, es justamente para salvarle la salud o para recuperarle la salud, para salvarle la vida mejor. Y la infección es un riesgo inherente, ¿cierto? La infección necesariamente se va a dar y entonces en esos casos tendría que responder. Podemos inclusive ir al extremo de ver, y esto pues es algo que digamos no estaría bien decirlo, pero que lo puedo dejar a manera, digámoslo, de discusión, hospitales cerrando unidades de cuidado intensivo. O hospitales devolviendo pacientes que son propensos o proclives a infección y entonces se cuestionarán o pensarán ellos, yo lo devuelvo, me demandarán si le ocurre algún daño por responsabilidad médica en el orden subjetivo, porque lo que se está configurando aquí es una negligencia, no lo quise atender. Entonces, en ese caso, mi acción o digamos el planteamiento que se haga o el reproche que se haga en el proceso de responsabilidad, pues será por negligencia. En tanto que si lo recibo y se infecta, la responsabilidad necesariamente será objetiva. El tema, como para complementar un poco, doctor José David, el tema es bien delicado porque lo que analizábamos hace un momento, definir cómo ingresó ese paciente, si estaba o no en un, valga la redundancia, estado de incubación de la infección, si venía infectado o no, pues eso es algo muy difícil. Lo único que pudiese hacer es practicarle cultivos a todos los pacientes antes de atenderlos, lo cual pues eso es un absurdo, ¿cierto? Sí. Los dictámenes periciales, por ejemplo, luego de haber recibido la atención en salud, el paciente que se infecta, son bien importantes para definir el tipo de bacteria que generó la infección, ¿cierto? El estado en el cual se halla la infección. Pero un dictamen pericial realmente no sería suficiente, como sí lo es en otros escenarios, para definir el tipo de tratamiento, si se acomodó o no a las políticas y efectivamente ser suficiente para declarar improductiva o impróspera una acción de responsabilidad.
Profesor, usted menciona el peritaje o la labor de los peritos en este asunto, entonces yo voy a aprovechar para entrar aquí de fondo en esa materia y es, aprovechando que usted es el director del CENDES, una entidad con mucha reputación en materia de la pericia en salud, y quisiera que nos señalara, bueno, en un proceso de responsabilidad médica, ¿cuál es el rol del perito? ¿Qué es lo que hace el perito en un proceso de responsabilidad médica? Y en concreto en la experiencia que usted tiene con el CENDES. Claro que sí. El dictamen pericial en los procesos de responsabilidad médica es un medio probatorio como cualquiera de los otros. Tiene un tinte o una función muy activa y digo activa no para ubicarme en la parte demandante, sino en aquella función que le genera al juez unos conocimientos técnicos, científicos o artísticos del cual él no es, digamos, competente o no los posee, y entonces se hace necesario acudir a un perito que sí comporta ese tipo de conocimientos especializados. En los procesos de responsabilidad médica se ha considerado que es una de las pruebas más importantes por cuanto genera una imparcialidad del 100%, digámoslo así, por cuanto el perito no debe observar, digamos, alguna inclinación hacia alguna de las partes. A pesar de que el perito en los temas de responsabilidad médica debe ser un médico, y se ha dicho también y se ha sostenido que hay solidaridad de gremio entre, no solamente entre los médicos, sino entre cualquier profesional de diferentes disciplinas, pues acá a veces se ha reprochado mucho que los médicos, cuando el proceso realmente no vaya para ningún lado, termine concluyendo en el dictamen que la atención fue adecuada, fue oportuna y fue diligente. Entonces, volviendo para satisfacer el interrogante que se formula, realmente el dictamen pericial no le apunta a ninguna de las partes. El dictamen pericial le apunta a lo que aparece y a lo que logra evidenciar el perito en la historia clínica, en la evaluación que le hace al paciente, y el dictamen pericial, pues aquí podemos hacer inclusive hasta un comentario que pudiera ser chistoso. El dictamen pericial siempre va a favorecer a alguno, ¿cierto? A pesar de que lo que se busque no sea favorecer a alguno desde el punto de vista intencional, sino que el dictamen, para que esté bien hecho, para que cumpla con el propósito, debe favorecer a alguno, porque si favorece a los dos, el dictamen entonces estaría mal elaborado, mal rendido. Okay. Dada lo que comenta, situaciones precisamente que hay constantemente circulando y que mencionan, pues no, que es que la solidaridad de los gremios y que es que los unos se tapan a los otros, etcétera. Yo quisiera pues también preguntarle, en el caso del proceso judicial, cuando hay un asunto de responsabilidad médica, ¿qué tan importante o tan determinante es para la decisión del juez el dictamen que da el perito especialista en asuntos de salud? Quisiera que nos contara, pues si antes, como dado que usted tiene una autoridad que de pronto los oyentes no conocen para dar esta respuesta, ¿cuántos dictámenes periciales, si los recuerda, ha llevado a cabo la institución que usted dirige? Pues hasta la semana pasada que hicimos el último recuento, la universidad a través del CENDES ha podido emitir para los jueces y para personas particulares, jurídicas o naturales, más de 2.700 dictámenes. Tenemos una corta vida, si así se quiere, iniciamos rindiendo dictámenes desde el año 2003 a la fecha. Ese es el número que podemos advertir haciendo una sumatoria de cada uno de los casos que nos llegan. Es muy distinto cuando un despacho designa a un auxiliar de la justicia y obviamente se queda este auxiliar de la justicia vinculado al proceso para satisfacer o realizar la función propia por la cual fue designado y por la cual se le encargó rendir ese dictamen pericial. A tener, digamos, unas intenciones o cumplimientos diferentes a como se haría en lugar de rendir unos dictámenes para que el proceso se revise si vale la pena iniciarse o no. Es decir, que se haga previo
a acudir a la Administración de Justicia. Muy bien, y dado pues 2.700 dictámenes, una cifra bastante considerable, especialmente en el escaso tiempo de existencia de la institución. Dada esa gran cantidad, pues algunos preprocesales, como usted dice, o simplemente por estudio de las partes, que es una sugerencia que usted está haciendo, me parece bastante importante, y es qué tan bueno acudir a un dictamen antes de ir a la jurisdicción y verificar si uno tiene o no razones para pedir, que hacerlo durante el proceso, ¿cierto? De todo modo, el Código General del Proceso nos va a llevar en últimas a que esa va a tener que ser la actuación del demandante a futuro en la responsabilidad civil. Pero ya volviendo a la pregunta, primero dimos el contexto de la cantidad de dictámenes que han hecho. ¿Ustedes han hecho algún estudio de la correlación que existe entre el resultado del dictamen y un fallo que se incline en favor de una u otra parte? Sí, efectivamente, el CENDES ha querido no ser simplemente prestador de servicios periciales para la Administración de Justicia, sino que además ha querido vincular a la esfera o a las partes, mejor, a la comunidad académica que puede ser beneficiaria de este tipo de insumos. El consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad, pues ahora son beneficiarios y tienen rotaciones por el centro. La Facultad de Medicina se ha vinculado recientemente, la Facultad de Psicología, y esperamos que las demás facultades, no solamente de la universidad, sino de toda el área metropolitana, puedan tener este tipo de acompañamiento por parte del centro, que es el único, digámoslo, en Colombia, en una institución privada para auxiliar a la justicia. Entonces, quisimos con los estudiantes de la Facultad de Derecho hace aproximadamente 2 años hacerle un seguimiento a nuestros dictámenes. Desafortunadamente, pues la justicia colombiana no es la más rápida o la más oportuna, y por eso los dictámenes, muchos de los que se alcanzaron a rendir en los primeros años de vida o de servicios, apenas están en etapa de primera instancia o inclusive en etapa de alegaciones. Por ello, los hallazgos o los resultados que se pudieron obtener no son suficientes como para decir, hombre, tenemos una muestra que nos permita decir nuestros dictámenes son lo suficientemente, digámoslo, idóneos para el juez para tomar una decisión, porque realmente podemos estar hablando de 15, 20 sentencias y consideramos que en un total de 2.700 no es una muestra significativa. Pero claro que eso también muestra un problema muy grave de Colombia, y es la congestión tan absurda que tiene este país en materia de justicia. Porque usted me dice, esto es un embudo brutal, 2.700 dictámenes contra 15 decisiones, ¿y esas 15 son en firme o son solo primeras instancias? Son sentencias en firme, ya son sentencias que o no se hizo la apelación o habiéndose hecho ya regresaron y se archivó el proceso. Sí. Pero déjeme, doctor, terminar el tema de la análisis de las, digamos, el impacto que tienen los dictámenes en estas sentencias. Y haciendo un paralelo entre los que sí fueron, digamos, asumidos por el juzgado y los que no, o porque se, digamos, restó importancia al dictamen o porque se hizo una objeción por error grave y nunca se decidió sobre la misma si el dictamen era aplicable o no, ello también puede pasar en la justicia colombiana. Efectivamente, un 90% de esas sentencias fueron decididas conforme a la intención o a los resultados del dictamen, lo cual, pues a pesar de no ser una muestra, como le decía hace un momento, significativa, sí por lo menos deja algo de gratitud en los servicios que se están ofreciendo a la Administración de Justicia por parte de la universidad. Claro. ¿Ese estudio todavía está en ejecución o se piensa hacer alguna fase futura del estudio con una muestra más amplia? Claro que sí. O sea, el grupo que analizó estas sentencias halladas ya en firme hacía parte, pues, de una línea de investigación de la Facultad de Derecho, y lo que se piensa, lo que se estima es que los estudiantes que continúen con la línea pues sigan haciendo ese tipo de análisis para que no solamente en el tema de impacto de dictámenes periciales, sino en el tema de la prestación del servicio como auxiliar de la justicia y cómo podemos mejorar más todos los días este servicio, y que los jueces entiendan que la universidad
porque en algunos momentos la institución así lo pensó, los jueces no sientan que la universidad es otra parte en el proceso, que siempre piensan que las solicitudes que la universidad hace están entorpeciendo el proceso o generan inconformidades en las partes. No, la universidad ha querido siempre participar activamente en la administración de justicia y obviamente lo que pretende es tratar de que todos los días los procesos y las decisiones sean lo más cercanos a la verdad posible. Bien, profesor Lamario, me refiero a usted como profesor porque yo considero más honroso el título de profesor que el de doctor y además por la cercanía que tenemos por ser compañeros de facultad. Antes de ir a una pausa le hago una pregunta. ¿Qué recomendaciones le da usted a los usuarios involucrados con el CENDES o con un peritaje médico en general frente a la entidad que le va a llevar el peritaje o al médico experto que le va a atender el peritaje en materia de salud? Claro que sí. Pues mi recomendación como coordinador o como director del Centro de Estudios en Derecho y Salud siempre se enfoca a evitar acudir a la Administración de Justicia con demandas que no van para ningún lado. No quisiera aquí emitir juicios digamos, inapropiados, queriendo manifestar que no siempre las demandas van a salir infructuosas. Por el contrario, lo que se pretende siempre es evitar congestionar la Administración de Justicia yendo con pruebas científicas, yendo con pruebas imparciales y mostrando desde el inicio, digamos, la intención de prosperidad de las pretensiones. Anteriormente, y todavía tenemos vigente el Código de Procedimiento Civil y la Ley 1395, que todavía permiten que los dictámenes se hagan dentro del proceso exclusivamente. La reciente expedición del Código General del Proceso, la Ley 1564 del año 2012, ya no es tan reciente, pero aún no ha entrado todavía plenamente en vigencia, postula o prácticamente exhorta a las partes a que de entrada lleven sus pruebas. Y lleven sus pruebas, si es en un proceso de responsabilidad médica, pues con mayor razón debería de irse apalancada esa acción con un dictamen pericial de una institución reconocida, que no tiene que ser la Universidad CES, que no tiene que ser el CENDES, puede ser la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, las instituciones de cuarto nivel. Sin embargo, pues me refiero a ellas porque pues tienen toda la idoneidad y la competencia para ser auxiliares de la justicia o para ser peritos, pero digamos el conocimiento o el pensamiento en el medio es a que las instituciones de salud no se ofrecen mucho para este tipo de prácticas, justamente por lo que hablábamos hace unos momentos sobre la solidaridad y porque inclusive el Código de Ética Médica también restringe mucho, a pesar de que en un artículo diga que el médico es auxiliar de la justicia, también a veces imposibilita que los médicos entre sí juzguen sus actuaciones. Muy bien, antes de volver ya a una serie de preguntas para la conclusión de esta charla, me permito recordarles a los usuarios que el CENDES presta servicios no solo para quienes hagan parte de procesos de responsabilidad civil, sino, como lo está advirtiendo el doctor, para quienes están próximos a interponer una acción buscando evitar pues la temeridad en cualquier tipo de actuación procesal. Vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando ya para este último espacio orientado a una conclusión en este programa, escuchamos hace un momento que el profesor Lamario nos hablaba sobre la existencia de un cambio con el Código General del Proceso. Yo quisiera que nos hablara más de ese cambio. ¿Qué va a pasar con la prueba pericial en el Código General del Proceso que pues parece ser, no lo sabemos todavía,
va a entrar en vigencia ahora sí en el 2016 de forma general. Efectivamente, pues uno de los cambios principales es llamar a las partes a que acudan a la Administración de Justicia ya, como lo decía anteriormente, con unas muy buenas bases para que el conflicto pues no se surta ya dentro del proceso mismo, sino que desde el inicio se empiecen a depurar cuáles son los hechos que se van a tener en cuenta, cuáles son los que no se van a tener en cuenta y obviamente cuáles son las pruebas que se van a llevar al proceso. Entre ello, pues hay que tener presente que el dictamen pericial, por ser una de las pruebas, como lo mencionábamos anteriormente, más imparciales, que le llevan la cientificidad del caso concreto al juez y a las partes mismas, podemos decir que uno de los cambios abruptos fue en que el médico ya tiene que ir al juicio, ya tiene que ir al proceso, ya tiene que ir a la audiencia. No es como en la anterior legislación o normatividad que el médico podía en su casa hacer el dictamen los fines de semana, entre la cita de un paciente y otra, sino que ahorita ya tiene que disponer de un espacio mucho mayor para no solamente hacer el dictamen escrito, porque aún se tiene que hacer escrito, y además ir a sustentarlo dentro de la audiencia de pruebas. Eso tiene muchas problemáticas. En primer lugar, porque los médicos no se forman para ser controvertidos o para ser expositores de sus dichos o de sus saberes. El médico se forma para atender pacientes. Normalmente el médico no tiene unas cátedras de hermenéutica, de argumentación, y hay personas que realmente le temen a este tipo de escenarios. En segundo lugar, el desplazamiento que tienen que hacer hacia los juzgados, hacia las salas de audiencias, pues eso le amerita cancelar unos pacientes toda una mañana, toda una tarde, o es incierto, no sabemos, dependiendo de la dinámica de la audiencia misma. Entonces, es bien problemática la situación por cuanto el médico, principalmente el médico especialista, tiene su agenda ya ocupada para 2 o 3 meses después, y entonces cancelar unos pacientes que se han esperado todo ese tiempo para acudir donde su especialista y que después el argumento sea, hombre, es que voy para una audiencia, pues entonces lo más probable es que más adelante sea este médico quien resulte ya no como perito, sino como demandado. Y yo sé que esa pregunta le puede generar algún conflicto toda vez que en últimas usted dirige una entidad que presta el servicio de la pericia. Pero, ¿qué hay para decir frente a la responsabilidad de quien da el peritaje, la responsabilidad del perito? Pues sí, debería declarar mi pedido para responder esa pregunta, pero obviamente por la, digamos, cuestión académica debo hacerlo. Es mi punto de vista personal, no tiene nada que ver con la institución que represento. Considero que todos los ciudadanos estamos inmersos en responsabilidades. Obviamente, el que es perito pues va a estar ceñido a unas exigencias o a una normatividad que le impone unos deberes, también le genera unos derechos o le posibilita unos derechos, pero esos deberes, como los tiene cualquier profesional o cualquier persona que actúe conforme a lo que ha estudiado y a cómo se ha hecho, pues el perito no debe dejarse atrás. Si el perito o vende su conocimiento, digámoslo de una manera fraudulenta, pues pudiésemos estar diciendo que se configura un delito. Si el perito trata de confundir las partes o trata de confundir al funcionario judicial, obviamente allí también pudiésemos estar en presencia de alguna conducta criminal. Entonces, cualquiera de los escenarios o cualquiera de los eventos en los que el perito genere una responsabilidad de cualquier índole, genere un daño y como consecuencia de ese daño, pues obviamente se han trasegado los demás elementos. Para poner un ejemplo, los de la responsabilidad civil, considero que como las demás personas de una comunidad también puede tener sus responsabilidades. Muy bien, y la última pregunta la voy a hacer mezclada con algo de reflexión frente a lo que le escuché. Es un poquito el regreso al principio de esta charla. Usted al principio nos partió de la base de señalarnos la responsabilidad médica como una responsabilidad de naturaleza subjetiva.
Después también nos conversó un poquito sobre casos, el caso concreto intrahospitalario donde está surgiendo un marco de responsabilidad objetivo. Y nos hizo una reflexión más adelante sobre quizás un punto supremamente importante y donde yo sentí una crítica entre líneas a la forma en que está decidiendo el Consejo de Estado, pero vamos a ver cuando me responda si lo entendí bien. Y es que quizás este sistema de responsabilidad objetivizada en materia médica puede generar efectos diferentes a las políticas o a los fines que se propone el Consejo de Estado al fallar. Debería ser un poquito más consecuencialista, porque aquí recuerdo una frase muy famosa de Milton Friedman, y es que uno no puede confundir las bondades de una política con sus resultados, ¿cierto? Entonces, una política puede tener unos objetivos muy, muy bondadosos y estar inspirada en unos fines muy loables, pero aún así, al desplegarla, provocar los fines adversos o llegar a un resultado adverso. Y en ocasiones, cuando uno establece unos marcos de responsabilidad muy fuertes, entonces genera conductas que llevan a que los agentes hagan otras cosas que les pongan un escenario más cómodo para ellos. Usted nos hablaba ahorita de la responsabilidad por negligencia como una opción de la entidad, más bien rechazar al paciente con posibilidad de una infección intrahospitalaria, mandarlo por un hospital, por ejemplo, de otro nivel, supuestamente por eso, pero en realidad es para evitar el marco de pronto una responsabilidad objetiva por el contagio. Entonces quisiera que cerramos con una reflexión sobre eso, profesor Leomario. ¿Cuál es, y por supuesto es una apuesta personal, una pregunta a usted como experto en el área, cuál es la apuesta suya y cuál debe ser la responsabilidad que gobierna el marco del mundo de la salud? ¿Debe ser una responsabilidad objetiva o debe ser una responsabilidad subjetiva y por qué? Claro, vamos entonces a tratar de resolver esa apuesta, que es bien interesante. Estas profesiones liberales normalmente se han apalancado o han tratado de estar ceñidas y desde mucho rato por la responsabilidad subjetiva, porque pues lo que le da la objetividad, digamos, a la responsabilidad son los riesgos mismos entendidos desde una política de riesgo, como lo ha venido manejando el Consejo de Estado en otras situaciones. Entonces, quien maneja un vehículo está inmerso en unos riesgos, ¿cierto? De generar unos riesgos, de generar unos lesionamientos, de generar unos daños, y esos eventos deben tener ese tinte o ese propósito de que la responsabilidad pues sea objetiva, ¿cierto? Estamos poniendo a la comunidad a un riesgo, está expuesta a un riesgo. Sin embargo, llegando a la medicina o volviendo a la medicina, pues lo que pretende la medicina justamente es recuperar la salud de los pacientes, tratar de salvar vidas. Los médicos se forman para eso, los médicos no se forman para hacer daño. No podemos hacer un equivalente entre el ejercicio de conducir un vehículo y el ejercicio de la medicina. Eso es un, tema completamente opuesto que debe juzgarse, obviamente, de una manera diferente. Entonces, el médico se ha capacitado, se ha formado y se circunscribe a tratar de desplegar la mejor capacidad, el mejor conocimiento para recuperar la salud de los pacientes, para hacer que la comunidad cada vez tenga menos enfermedades, para hacer que las políticas públicas mejoren en función o en pro de que la salud pues se mantenga, ¿cierto? El mejor estado de la salud se mantenga. Sin embargo, pues las sentencias que hemos mencionado y que son ahora motivo de preocupación, pues cuestionan mucho no solamente a los abogados, sino también a los médicos y a los jueces, quienes no estén de acuerdo con estas decisiones, por cuanto pues sería ponerle una carga no solamente al médico, sino al sistema de salud, a las aseguradoras, obviamente, que van a estar también pensando en cómo sacar de sus pólizas, si es que ya lo tienen incluido, el tema de los riesgos intrahospitalarios, o a generar, digamos, un impacto en las primas para que los hospitales, digámoslo, potenciales demandados en un proceso de responsabilidad por este tipo de situaciones, pues tengan un amparo y obviamente la aseguradora entre a responder. En definitiva, ¿quién es el que más resulta lesionado por este tipo de decisiones que cuestionan mucho
la justicia contencioso administrativa hoy por hoy? El ciudadano mismo. El ciudadano que es, digamos, esta persona que siempre va a tratar de pagar para que se le brinde, digamos, el servicio de salud de una manera óptima, pero además para que si se crea un fondo, como lo advirtió el Consejo de Estado, pues este tenga recursos para que se le paguen a las víctimas, lo cual, si se hace con el tema de las infecciones nosocomiales, pues entonces también pudiesen pensar para los demás, ¿cierto? Para los daños en obstetricia, para los daños en cirugía plástica. Entonces no podemos llegar a esos límites. Realmente la responsabilidad médica tiene que seguir como se ha manejado siempre, en el extremo de la responsabilidad subjetiva, es decir, donde el demandante que padece un daño debe demostrar que el médico no actuó con diligencia, no actuó con prudencia, que la institución fue inoportuna en la remisión, que no tenía los equipos disponibles y en ese estado de cosas lográndose demostrar la culpa o el hecho ilícito mismo de la institución que presta el servicio, lográndose demostrar la existencia del daño y el nexo de causalidad entre estos dos. Efectivamente, podemos estar tranquilos porque la responsabilidad médica tendrá que seguir siendo de carácter subjetivo. Bueno, muchas gracias, profesor León Mario. Espero que lo tengamos más adelante en otro de nuestros programas. Me despido de los oyentes. Muchas gracias por la invitación, profesor. Buenas noches. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.